muy buenas tardes y espero estar a la altura de nuestras expectativas. Mi exposición va a tener dos partes. En una primera, tratar de reflexionar a partir de una experiencia concreta, que es el caso mexicano, la relación entre democracia y elecciones. El proceso mexicano es un proceso muy interesante porque México, antes de constituirse como una democracia auténtica, era un dolor de cabeza para los estudios de ciencia política. Después de la Revolución Mexicana, México se consolida como un régimen formalmente democrático, con separación de poderes, parlamento, poder judicial, en teoría una democracia. No obstante ello, en términos reales, ya después la ciencia política catalogó como un régimen de partido hegemónico y que no estaba considerado realmente las democracias porque no cumplía con las características fundamentales del sistema democrático. Nuestro escritor Mario Vargas Llosa inclusive se refería a México como la dictadura perfecta, porque parecía una democracia, pero en términos reales era una dictadura, era una autocracia. Parte de esto tenía que ver con el dominio de un partido, el Partido Revolucionario Institucional, que controlaba todo el sistema, controlaba todas las estructuras de poder, controlaba todos los espacios de poder, el parlamento, los gobiernos estatales. México es una federación, había elecciones periódicamente. No obstante, jamás ganaba evidentemente ningún partido que fuera de oposición. Inclusive algunos partidos que se presentaban en las elecciones eran promovidos por el propio PRI. Este proceso, digamos, empieza a cambiar a partir de 1977, que empiezan a ocurrir una serie de reformas en México como resultado de los cambios sociales. Y empieza un periodo bastante largo a lo que se le conoce como la transición política. Y es precisamente en este contexto en el cual empieza a darse un fenómeno en el cual se explica cuál es la relación entre procesos electorales y democracia. En el régimen antiguo mexicano había elecciones, porque estas elecciones no eran justas, no eran transparentes, no eran competitivas. Era imposible que gane cualquier opción alternativa al PRI. En todo caso, los partidos de oposición tenían espacios de poder muy pequeños, ¿no? Y básicamente servían para justificar el sistema, para que México pueda decir hay democracia porque hay elecciones. Los cambios que empiezan a ocurrir empiezan a darse a nivel de la legislación, cuando gradualmente, a lo largo de más de una década, se dan un conjunto de reformas en las leyes electorales mexicanas que empiezan a permitir una participación mucho más real. Pero básicamente esto se consolida con un actor fundamental, la organización electoral, los organismos electorales. Anteriormente, las elecciones en México eran organizadas por la Secretaría de Gobierno, que es algo así como decir la presidencia del Consejo de Ministros para el Poder Ejecutivo, ¿no? Imagínense que en el Perú las elecciones están organizadas por el Ministerio del Interior o por la presidencia del Consejo de Ministros. No sé si se pudieran catalogar esas elecciones como confiables. Bueno, en México ocurrió eso. Uno de los elementos fundamentales de la tradición mexicana entonces era establecer que el árbitro tenía que ser efectivamente imparcial. Y es en ese contexto que surge el Instituto Federal Electoral, que es, digamos, una institución equivalente a la AMP en el Perú, encargada de la organización de los procesos electorales y que, como un elemento fundamental, era autónomo en su conformación, ¿no? Y por otro lado, se constituye, luego de varios intentos, lo que actualmente se conoce como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un organismo encargado de resolver las controversias electorales, que de alguna manera se asemejaría a nuestro Jurado Nacional de Elecciones. Sin estas instituciones, definitivamente, la transición política mexicana no hubiese tenido éxito. Y esto no lo digo yo, me baso fundamentalmente en analistas mexicanos que han estudiado esta realidad. Cito a José Goldenberg, o parafraseo, ¿no?, a partir de los estudios de José Goldenberg. José Goldenberg fue presidente del IFE y es un conocido y reputado investigador en México. México tuvo durante muchas décadas la hegemonía de una sola formación política, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, y experimentó un proceso de transición política que se encauzó fundamentalmente en la arena electoral. Es decir, descartando de plano cualquier alternativa violenta.
y que se caracterizó por su gradualidad y progresividad, así como la constante negociación entre las fuerzas políticas. Es en la arena electoral en que se da la transición política de México. ¿Qué es lo importante de la arena electoral? O sea, ¿cuál es la ventaja de la democracia frente a otros regímenes? Es que las controversias que hay en toda sociedad, los intereses encontrados, se solucionan a través de un mecanismo civilizado que se llama las elecciones. Una democracia fundamentalmente es superior a una autocracia porque permite una solución civilizada de las controversias, es decir, sin apelar a la violencia, sin apelar al golpe de Estado, o sin apelar a la revolución, al cambio violento de la sociedad. En México el cambio fue un cambio a través de lo electoral, a través de las elecciones. Pero no bastaba que sea cualquier tipo de elección. México tenía elecciones, ¿no? Tenía elecciones periódicamente, cada 3 años tenía elecciones. Tenían que ser elecciones con determinados estándares, tenían que ser limpias, tenían que ser confiables. Los mexicanos no confiaban en las elecciones antes de la reforma. Los mexicanos sabían de que iban, digamos, a una pantomima de alguna manera, iban a un montaje, pero que en realidad no era democrático. Es a partir de la confianza en que el resultado de la voluntad popular se va a respetar que los mexicanos empiezan a construir su democracia. Luego del conjunto de reformas, México pasó, ¿qué es lo que pasa en México, no? Un régimen pluripartidista y competitivo sustituye a un sistema de partido hegemónico. Actualmente, por ejemplo, en México existen consolidadas 3 fuerzas políticas claramente diferenciadas. El viejo Partido Revolucionario Institucional, que tiene más o menos 1/3 del electorado, el Partido de Avanzada Nacional, de Acción Nacional, que es la derecha mexicana del PAN, y el Partido por la Revolución Democrática, que está más a la izquierda. Y más o menos entre los 3 partidos, ¿no? Cada uno tiene 1/3 del electorado. Lo que se ha consolidado en México es un sistema de 3 partidos políticos. Obviamente ahí sí hay competencia, frente a un sistema anterior en que había un PRI hegemónico y muchos partidos pequeñitos, pero que en realidad no contaban para nada. Otro de los cambios es que el presidencialismo, el excesivo poder del poder ejecutivo se ve disminuido. Y de alguna manera los otros poderes del Estado, el Parlamento y el Poder Judicial, adquieren una importancia. Y ocurren una serie de cambios. ¿Cuál es la realidad política mexicana actual? Ahora vamos en palabras de Luis Carlos Ugalde, que es otro ex consejero presidente del IFE. Él dice algo así como que actualmente en México la autoridad de los gobernantes emana del voto libre y secreto de los ciudadanos, y la pluralidad política entre poderes y niveles de gobierno es la regla. El sistema de partidos ahora es competitivo. Todos los partidos reciben financiamiento público para organizarse y competir en los comicios. Los procedimientos electorales son limpios y confiables. El sistema de justicia electoral es respetado y sus resoluciones acatadas. Los candidatos pueden expresar con total libertad sus ideas y plataformas políticas. En suma, la democracia electoral es el único método aceptado por los actores políticos para dirimir sus diferencias y competir por el poder. Goldenberg, a quien yo le he citado, complementa lo que dice Ugarte y dice: ha cambiado y sigue cambiando la naturaleza del poder político en México en un sentido democratizador, porque el régimen electoral permite que el ciudadano de a pie, con su voto, decida quién gobierna. Las elecciones, no la violencia, han demostrado ser la verdadera llave del cambio político en México. Esta es la experiencia de México, y con esta experiencia yo les quiero transmitir esta idea, ¿no? ¿Qué tan importante es lo electoral para la democracia? Definitivamente, no todos los regímenes políticos que tienen elecciones son democráticos. Ustedes sabrán, por ejemplo, que en Cuba, que es un régimen autocrático por donde se lo mire, hay elecciones. Sin embargo, no es democrático, ¿no? Sin embargo, no puede haber un régimen democrático que no tenga elecciones. Y elecciones que tengan además determinados estándares. Entonces, democracia y elecciones están vinculados, ¿no? No puede haber democracia sin elecciones, aunque puedan haber elecciones y no haber la democracia. Esto, de manera sintética, digamos, sería la primera parte de la exposición.